Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos en este gran programa de Mente Sana en Corpo Sano. Eh, bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante, que es el tema de las utopías y las distopías. Entonces, no se lo pierdan, amigos. No dejen de estar viendo estos programas, los tenemos en nuestro canal de YouTube. También pues le agradecemos a la revista Corposano que está pues presentando también en su canal, en Facebook Live, está presentando lo que sería estos programas. Y bueno, pues ahí también pueden ustedes consultar los históricos y yo les pido su apoyo para que continuemos con estos programas, promoviendo lo que sería el canal de historiadores en donde publicamos estos programas y algunas cápsulas históricas que verdaderamente son muy interesantes. Es lo que queremos compartirles el concepto de temas de historia, el concepto de temas que nos ayuden a entender nuestro presente, muchas veces haciendo referencia al pasado. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de este tema que se llama utopías y distopías. Y bueno, pues les damos muchísimas gracias por sus comentarios, sus likes. Me gustaría que pues nos dieran sus comentarios, que nos mandaran comentarios para decirnos qué tenemos en la parte de utopías, para poder compartir y podernos decir qué es lo que piensan ustedes acerca del tema de las utopías y de las distopías. Es un término pues que mucha gente ha estado utilizando. Y bueno, pues para poder abordar el tema, para empezar, yo quisiera que nos fuéramos hacia el origen del término. En el Renacimiento, en pleno Renacimiento, sucede que al mismo tiempo que se descubría América, que es parte de los eventos del Renacimiento, y además había una serie de expresiones artísticas formidables, fabulosas que se daban principalmente en la zona de Italia. Vemos que en Florencia, en Roma, en diferentes lugares, hay también una serie de expresiones artísticas impresionantes en esa misma fecha, en esa misma época. Entonces, al final termina siendo llamativo. Qué curioso que al mismo tiempo que se hace el descubrimiento de América, se da este evento, al mismo tiempo que también cae la ciudad de Constantinopla en 1453. De repente van a llegar los turcos otomanos y van a atacar la ciudad de Constantinopla y finalmente la van a tomar y la van a incorporar al imperio, al imperio otomano. Y bueno, pues al final es precisamente una parte importante de lo que sería la pérdida de, de Constantinopla como otro de los eventos del Renacimiento. Y al mismo tiempo, de repente vamos a ver que, bueno, en un periodo, no al mismo tiempo, en un periodo muy corto de tiempo, una persona podría haber vivido todos estos eventos al mismo tiempo. Sucede que Martín Lutero clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg, clava unas peticiones, clava unas ideas de lo que debería ser la religión y el cristianismo en Occidente, el mismo cristianismo. Y al final, pues era una crítica a lo que estaba pasando en Roma. Y ese tema de la discusión religiosa que se origina con esa publicación de ese documento, con ese acto de Martín Lutero, va a provocar que la iglesia se rompa la unidad católica en Europa. Y al mismo tiempo vemos que los reyes católicos han unificado España, el rey de Francia ha tomado mucho poder, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, ha tomado mucho poder, y entonces vemos que al mismo tiempo que está pasando todo esto en un periodo muy corto, se están conformando varios países. Entonces, no sé si se fijan que el Renacimiento es un momento histórico clave, es un momento histórico muy relevante y es un momento también muy cargado de eventos, de situaciones. Y entonces, bueno, pues dentro de todo esto, pues hay que hacer todo un análisis al final, pero pues podemos acercarnos a uno de los temas que fueron expresiones del Renacimiento. La expresión más
clara de uno de los temas del Renacimiento, el humanismo que se da en la literatura, que también es parte de las mismas expresiones humanísticas y artísticas que se presentan en el Renacimiento, es precisamente la presencia de pensadores muy importantes. Uno de esos es Tomás Moro. Tomás Moro es primer ministro, bueno, fue primer ministro de Enrique VIII. Antes de eso había sido canciller y antes de eso había sido pues un personaje muy respetado en Inglaterra. Había intercambiado cartas con diferentes personajes a lo que era el principio del siglo XVI y había entablado amistad. Uno de sus grandes amigos era Erasmo de Rotterdam. Y bueno, pues había estado viendo todo cómo se presentaban los eventos en Europa. También Tomás Moro, en algún momento, cuando se presenta la separación de la iglesia protestante en Europa, pues él va a mandar algunas críticas muy severas y va a comandar, encargado por el rey Enrique VIII en Inglaterra, va a comandar una persecución de protestantes, que va a ser un tema muy trágico en esa época, pues para todos los que serían seguidores del pensamiento del protestantismo, pues que se había presentado en esa época. Tomás Moro era un gran amigo personal de Enrique VIII, era un personaje muy querido por Enrique VIII. Pero sucede que cuando se presentan unos eventos en la corona de Inglaterra, que son de concentración de poder y de una serie de actos que hacen que Inglaterra sea un país independiente mucho más poderoso, no es un evento nada más religioso, tiene que ver mucho la religión. Pues sucede que Tomás Moro va a empezar a separarse de él, va a tener algunas diferencias con el rey, que era su amigo, un amigo íntimo. Tomás Moro, pues para ahorita les cuento al final qué es lo que le va a pasar a Tomás Moro, es algo trágico, terrible. Pero Tomás Moro, en esos años que estoy contando, de principios del siglo XVI, escribió este libro, en el cual lo nombra Utopía, que quiere decir el nombre. El nombre quiere decir que es un lugar que no existe. Un lugar que no existe y que es el lugar ideal para todas las ideas que se están presentando y que se están discutiendo entre los intelectuales de la época. Es un lugar en donde no existe la pobreza, en donde no existe la crueldad, en donde no hay injusticias. Es un lugar en donde la gente realiza acciones de acuerdo a lo que quiere y es feliz. Esa felicidad viene, entre otras cosas, porque no van a tener envidia, porque tienen lo que necesitan. Y esa condición que declara y que pone en su libro, pues por supuesto hace todo lo que sería incorporar ideas de lo que sería un ideal de gobierno. Él pone que un gobernante, el gobernante que está dirigiendo la tierra de utopía, que no existe, el lugar que no existe, sucede que sería un rey filósofo, un gran pensador que sabe lo que necesita el pueblo. Y para él parte del tema de la utopía, pues era proyección hacia el gobierno de Enrique VIII. Él creía que Enrique VIII estaba encaminado a hacer la utopía. Iba a ser un país feliz, iba a ser un país justo, iba a ser el rey filósofo. Y era un rey que iba a querer a su gente, la gente lo iba a amar, porque iba a ser un lugar mejor para el mundo. Un ideal de todos los demás países, que estaba respaldado en todo lo que serían las teorías de la utopía. Pero Enrique VIII no hizo eso. Enrique VIII va a ser un personaje que va a concentrar el poder de una manera muy dura y va a ser la expresión más clara más bien del maquiavelismo. Y hablo del maquiavelismo como la expresión de un personaje muy eficiente, muy efectivo en lo que sería el gobierno, porque es muy cruel, porque va a ser muy duro, porque la concentración de poder lo va a cometer actos poco éticos. Y entonces, bueno, dentro de esas condiciones de concentración y de esas tiranías que de repente vamos a ver en Enrique VIII, pues al final va a caer en desgracia Tomás Moro, se va a enemistar con el rey. Nombré ahorita, dentro de todo lo que acabo de nombrar, nombré un tema maquiavélico, un tema de cómo se debe gobernar.
También Nicolás Maquiavelo es de la época del Renacimiento, es un contemporáneo de esta época. Y sucede que Maquiavelo decía, contrario a lo que dice la utopía, que es un lugar feliz, que no existe, pues Maquiavelo es un personaje que dice, no, es que la forma en que se debe gobernar para ser efectivo, pues es que, entre otras cosas, los reyes, no los príncipes, el libro se llama El Príncipe, en donde plasma todas estas ideas, pues la política no es compatible con la ética, no es compatible, es totalmente contrario. El rey tiene que ser más temido que amado y se tiene que tomar cualquier tipo de acto, aunque sea inmoral, con tal de conservar el poder y concentrar el poder. Bueno, no me quiero detener mucho en lo que sería Maquiavelo, más bien quiero decir pues la contradicción a la cual vino a ser la vida de Tomás Moro. Tomás Moro se va a terminar de enemistar con el rey porque el rey va a rechazar a su esposa, que era Catalina, Catalina la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, y al final la va a despreciar, con ella ya había tenido una hija, pero al final pues va a promover un divorcio y va a pedirle al Papa que autorice el divorcio y el Papa no va a aceptarlo, no lo va a autorizar. Ha habido casos en los cuales sí se ha autorizado, pero eso no lo va a autorizar. Y entonces, precisamente eso lo va a llevar también dentro de un entorno que tiene mucha carga política, a que Enrique VIII pues termine separando a Inglaterra del control del papado. Y entonces se va a pelear con el Papa. Y el Papa ya no va a tener injerencia sobre el nombramiento de personajes importantes dentro de la Iglesia de Inglaterra. Ahora todos los miembros de la Iglesia van a reportarle al rey. Todo eso trae consigo que Tomás Moro también lo critique a Enrique, le diga que está mal, que está cometiendo actos erróneos, pues entre otras cosas porque Tomás Moro era un católico ferviente, un gran seguidor del Papa, y bueno, pues al final el rey, dentro de su situación, pues lo que va a hacer es atraparlo, juzgarlo y condenarlo a muerte. La muerte de Tomás Moro es terrible. Lo van a llevar a plaza pública después de haber estado en una celda varios días, van a confiscar todos sus bienes. Y finalmente lo van a meter en una celda y luego lo van a sacar a plaza pública. Y en plaza pública le van a cortar la cabeza. Le van a cortar la cabeza a un verdugo con un hacha curva, va a poner, van a colocar a Enrique VIII, digo, a Tomás Moro, lo van a colocar para que ponga su cabeza en un tronco. Finalmente le van a cortar la cabeza de un hachazo. Pero no conforme con eso, van a desmembrar el cuerpo. Y ese desmembramiento lo van a repartir por todo Inglaterra. En parte es un tema, pues entre otras cosas, porque es un mártir ante la Iglesia Católica, es inmediato, que ese va a ser también una consecuencia inmediata de lo que sería la muerte de Tomás Moro, la ejecución de Tomás Moro. Entonces lo que quieren es que su cuerpo no esté juntado en un solo lugar donde haya gente que vaya a ir a adorarlo o bueno, a rendirle algún tipo de honor. Y entonces, al final, bueno, eso es parte de las razones, pero también un castigo terrible, porque sucede que dentro de la creencia cristiana se dice que cuando una persona muere, finalmente va a venir el momento del juicio final, de la resurrección, del final de los tiempos. Y otra vez los cuerpos van a revivir, van a resucitar. Entonces, estando separado su cuerpo, pues precisamente eso le está dificultando que él participe dentro del juicio final. Y bueno, pues es parte también de las razones de por qué se hizo eso con Tomás Moro. Y bueno, pues es una situación bastante trágica para Tomás Moro haber vivido esos tiempos, haber tenido esa cruel muerte y esa crueldad por parte de su amigo. Finalmente no va a ser el único que va a ser castigado así dentro del periodo de Enrique VIII. Pero parte del tema es, pues, que nos deja un legado. A Tomás Moro finalmente va a ser también santificado por la iglesia y se le va a nombrar un santo, y entonces al final, bueno, pues es parte de los grandes filósofos dentro del panteón católico, o dentro del grupo de santos, dentro de la santidad.
que promueve la Iglesia Católica. Y bueno, pues al final ahí vemos este personaje muy importante. Todo eso tiene una connotación política muy cargada. Es muy importante que no perdamos de vista la connotación política. Pero bueno, pues al final estoy hablándote de dónde se origina la palabra utopía y la historia de Tomás Moro. Y bueno, pues la utopía no deja de ser un ideal para mucha gente. Al final, bueno, pues él proponía un lugar nuevo, el nuevo lugar en donde la gente iba a ser feliz, en donde no iba a haber injusticias, en donde las cosas iban a ser eh, desde el inicio de una manera buena. Y entonces todo eso iba a dar una sociedad ideal. Y eso fue lo que hizo Tomás Moro con esta obra, con este libro y con esas ideas. Y bueno, pues precisamente es nuestro tema, hablar de las utopías. Y bueno, pues con eso sería, pues ya decirles de dónde se origina el tema. Pero bueno, pues al final pasemos a lo que sería precisamente las ideas de la utopía. Eh, Tomás Moro no fue el primero que habló acerca de las utopías y de lugares no existentes en los cuales las cosas serían ideales. Existen antecedentes, yo creo que uno de los más importantes sería hablar de Platón. Platón, cerca de 2000 años antes de Tomás Moro, había ya publicado había escrito ya sus diálogos, y en uno de los diálogos hace referencia a un lugar llamado Atlántida. Era un lugar ideal. ¿Por qué? Porque su sociedad, al mismo tiempo que vivía Platón, pues era criticable, tenía cosas muy malas, había tiranías, el mismo maestro de Platón había sido muerto porque lo condenaron a muerte de manera injusta en una asamblea supuestamente democrática. Y bueno, pues finalmente eso trajo consigo una parte de las injusticias que se viven en ese lugar. Y bueno, pues al final él hace una crítica a Atenas, a Esparta, a los diferentes lugares que se viven en la época de su vida. Al final Platón también dentro de este interés, además de haber puesto un patrón, una idea de cómo sería una sociedad ideal en la Atlántida, que al final va a ser destruida por un gran terremoto y se va a hundir en el mar, y por eso no existe un lugar ideales, no existe este lugar, pero ella pone una serie de patrones, una serie de ideas de lo que debería ser este lugar bueno. Debería ser un lugar justo, debería ser un lugar claro, la gente debería dedicarse a lo que le gusta, debería ser feliz trabajando en lo que quiere hacer y desarrollar sus habilidades. La gente tendría el lugar adecuado dentro de la sociedad, y el rey sería un rey filósofo también. Y bueno, pues sería amado, sería justo, haría las cosas en su reino de manera ideal. Pero este lugar se destruyó según el imaginario que había puesto Platón. Él en su vida, después de estar haciendo sus enseñanzas, va a viajar al sur de Italia. Y en el sur de Italia va a estar en la isla de Sicilia, va a estar también promoviendo estas ideas. Al final, por promover esas ideas, lo van a capturar, lo van a encarcelar y lo van a declarar esclavo. Uno de sus amigos al final va a ir a rescatarlo. Y finalmente, bueno, pues lo rescatan, lo sacan de ese lugar y va a seguir haciendo estas ideas de lo que sería el Atlántida, un lugar platónico, un lugar ideal, que sería ideal conforme a nuestras ideas de lo que sería un lugar ideal, que sería de justicia, de libertades, de capacidades, de cualidades, de orden, que pudiera ser un lugar feliz. Eso es precisamente también la idea de una utopía, escrita antes de haber sido escrito el libro de la utopía. Pero bueno, pues al final es un poco es el punto de partida de las utopías. Me gustaría platicarles de otras utopías que también se han planteado en otros lugares. Y bueno, pues les invitaría a que nos escribieran, amigos, que nos dijeran qué lugares o qué ideas encuentran entre Platón, en la época de Platón y la época de Tomás Moro, pues que haya escrito alguien acerca del platonismo. Me imagino que, por ejemplo, la Ciudad de Dios de San Agustín podría ser un patrón parecido, una serie de indicadores de cómo debería ser una sociedad ideal. Precisamente también San Agustín escribiendo esto porque Roma había caído en una decadencia muy importante a nivel orden y política, a muchas injusticias, pero además estaba asediada por los bárbaros. En la misma época de Agustín, de San Agustín, de Agustín de Hipona, la ciudad va a ser capturada y va a ser saqueada por Alarico y por los bárbaros que invadieron. No va a ser el fin
de lo que sería Roma, pero bueno, pues al final vemos que él escribe también en sus cartas, en sus escritos, declara un lugar ideal que debería ser la ciudad correcta, conforme sería una visión de cómo debería ser una sociedad. Me brinco de una manera muy radical, pero hablando del mismo tema de las utopías. La, la independencia de Estados Unidos es un punto importante de referencia si queremos hablar de las utopías. Las utopías son lugares ideales. Aun cuando Tomás Moro murió en el siglo XVI, los ingleses van a colonizar ya en el siglo XVII y XVIII en la zona este de lo que actualmente es Estados Unidos y van a fundar sus colonias. En esas colonias van a ponerle nombres, curiosamente, que se llamen, que tengan el título de Nueva York, porque hay una ciudad de York en Inglaterra y quieren fundar una Nueva York. Y entonces con esa idea están queriendo que se funde nuevamente la ciudad de York, pero ahora conforme a los ideales utópicos, conforme a los ideales de una sociedad. Y esa fue la idea de los colonos a la hora de empezar a fundar sus nuevas ciudades. La misma ciudad de Nueva York fue llamada New Amsterdam, ¿no? Luego tenemos New Hampshire o diferentes lugares que van a tomar ese nombre. Los españoles también van a hacer lo mismo en su colonización. Al final, Guadalajara, cuando fue fundada en México, la ciudad de Guadalajara, que tiene un mismo nombre también que el que tenían en España, pues originalmente ese lugar, esa zona, se iba a llamar Nueva Galicia. Iban a hacer la Galicia otra vez, pero de una manera nueva, conforme a una utopía. Y así se fundó también Nuevo León. Y al final esos títulos de nuevo, pues vienen a ser parte de lo que serían estas mismas ideas de utopía que ya había propuesto Tomás Moro. Y bueno, pues que al final sí termina permeando entre la gente como un ideal de cómo voy a fundar una nueva ciudad, de acuerdo a ideales de cómo debería ser esa sociedad. Al final, pues por supuesto, los mismos colonos, conforme van avanzando, pues se encuentran con nuevas injusticias o con injusticias todavía parecidas a los de los lugares donde se originaron. Y bueno, pues al final otra vez viene a ser una contradicción. Ellos querían fundar una utopía y no se logra. Pero es tan arraigada esta idea que los mismos colonos, pasados algunos años y ya desarrollados, van a ver esas injusticias provocadas por la misma metrópoli. Los colonos a finales del siglo XVIII veían que Inglaterra era muy injusta con los colonos. Los trataba como ciudadanos de segunda clase, no tenían representación en el parlamento, se les cobraban impuestos cuando esos impuestos no eran iguales a los que se cobraban en Inglaterra. Y debían obedecer al rey. Y entonces dicen, oye, pues es que ¿por qué nos cobras impuestos y por qué nos haces injusticias? ¿Y por qué no podemos tener participación en el parlamento? Si nosotros somos iguales. Ya desde ahí hay una gran injusticia. Y ese ideal de fundar una utopía los lleva, junto con otra serie de eventos que se dan al mismo tiempo, que a finales del siglo XVIII, particularmente el 1776, los colonos declaren su rompimiento con la metrópoli, declaren su independencia. Todo lo que los guía es la utopía. Queremos fundar un país nuevo, que tenga representación y que busque los ideales de igualdad, justicia, felicidad, posibilidades de que la gente pueda hacer lo que necesite para ser feliz. Esas libertades y esas condiciones de igualdad son precisamente las que vienen a ser la nueva visión utópica en la época de los colonos. Y precisamente pues eso es lo que plasman en su declaración de independencia, poniendo a Dios por testigo dentro de la declaración de independencia y diciendo que todo lo que ellos están proponiendo pues no depende además de una decisión humana. Así nace el hombre, no es
una condición que el hombre decida. El hombre ha decidido violar lo que sería la naturaleza humana, que es parte de la visión de la utopía. El hombre, particularmente la Inglaterra sobre sus colonias, ha decidido que no sea libre, que no tengan justicia, y eso está mal. Entonces, al final, los colonos dicen es que estos son derechos que no se pueden renunciar, son derechos inalienables, y proponemos que, pues a partir de este momento, ya no pertenezcamos a Inglaterra porque vamos a ser un país nuevo que puede declarar sus propias leyes, que puede poner su propio gobierno y que puede establecer pactos con otros gobiernos y con otros países, puede declarar la guerra y puede establecer deuda o hacer negocio con otros países. Y bueno, pues al final eso lo vemos reflejado que por defenderlo y porque los ingleses no querían que eso pasara, pues va a desarrollar entonces inmediatamente una guerra entre los ingleses que no quieren esa visión y los colonos que quieren una visión utópica que ya plasmaron en un proyecto y que los va a llevar a que se lleven esos enfrentamientos para lograr ese ideal. Al final sabemos que los Estados Unidos, que nacen así, van a terminar ganando, se van a declarar independientes con apoyo de Francia, pero al final van a declararse independientes y van a establecer sus nuevos lugares de residencia con esos principios utópicos. Pero pues al final efectivamente ese nace como un proyecto utópico. ¿Cuál otro proyecto tuvimos al mismo tiempo, parecido, dentro del mismo rango de años? Poquitos años después se detona la Revolución Francesa. Precisamente uno de los problemas que origina la Revolución Francesa es la crisis económica que hay en Francia porque apoyó a los colonos. Como Francia apoyó a los colonos, gastó dinero y ahora estaba sufriendo las consecuencias de haber perdido tanto dinero. Y eso orilló a un tema de una discusión acerca de los impuestos. Al final hay unas propuestas por parte de los ministros del rey, por parte del rey, y al final ellos proponen que se haga una reunión de diputados que discutan qué van a hacer. Pero los diputados traen también consigo ya la semilla de la idea de la utopía. Ellos quieren una utopía. Van a aprovechar que se provocó la crisis económica y eso orilló al rey a convocar a los diputados. Y los diputados van a aprovechar esa reunión para decir, oye, necesitamos establecer unos ideales de utopía. Queremos un país diferente, una sociedad diferente, que cambie las cosas. Queremos división de poderes, representatividad, que se cobre impuestos iguales a todo el mundo, porque que eran diferentes. Había algún grupo de personajes que no pagaban impuestos, los nobles. Y los nobles, al no pagar impuestos, pues al final para la mayoría de la gente parecía injusto, porque ¿qué razón había para que los nobles no pagaran impuestos? Que además eran los dueños de mucha tierra. ¿Qué razón había para que la gente en general no tuviera acceso a puestos de gobierno, puestos públicos, que no pudieran ser soldados de alto rango? Solamente los nobles podían ocupar esos puestos. ¿Por qué pasaba eso? Pues porque estamos en una sociedad injusta y queremos una sociedad que no sea injusta. Y precisamente eso los orilló a estas revueltas. Esta revuelta va a detonarse en 1789, apenas 13 años después del inicio de la independencia de los Estados Unidos, que no va a terminar sino hasta 1781, 7 años después de la consumación de la independencia de Estados Unidos, se va a detonar este evento. Y este evento va a ser clave, va a durar algunos años, prácticamente 10 años hasta que llega Napoleón, para establecer un nuevo orden guiado por la utopía. Hay un personaje que va a llevar a tal extremo el tema de la utopía en la Revolución Francesa, que va a empezar a decir es que además los que no quieren la utopía son enemigos de la sociedad, son enemigos del pueblo, son enemigos de Francia. Y entonces este personaje que quiere hacer cambios, que se llama Maximiliano Robespierre, que tiene interiorizado un tema de una utopía, aquellos que no la quieran son enemigos. Y todos los que eran opositores políticos, que no querían lo que él pensaba, fueron sometidos a juicio y finalmente empezó la guillotina a trabajar. 4 años después de la toma de la Bastilla,
Precisamente 4 años después de la toma de la Bastilla es que se declara la época del terror. Esa época del terror va a encontrar como uno de los enemigos al mismo rey. Y el rey, que había convocado a los diputados para mejorar las condiciones de los impuestos, va a provocar una idealización, la gente va a creer en la utopía, y el rey, como ya quiere frenar todo esto, entonces va a ser sometido a juicio y lo van a matar, lo van a cortar la cabeza. Junto a su esposa, a los pocos meses también le van a cortar la cabeza. Pero al final se le va a cortar la cabeza a muchísima gente, muchísimas personas van a ser guillotinadas en la época de la Revolución Francesa. Y bueno, pues al final, dentro de eso, pues encontramos que todo el motor de un hecho tan violento fue la visión de utopía. Al final, esa visión de una utopía de cómo debería ser una sociedad va a traer también unos avances. No podemos decir que todos estos eventos, la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, fueron un retroceso, fue un fracaso, o no lograron la utopía. Porque sí estoy en parte diciendo eso, no logran la utopía que creían los pensadores que daban un respaldo filosófico a estos eventos. No lograron la totalidad, pero sí lograron algunos avances en cuanto a lo que sería una sociedad más moderna. División de poderes, república, leyes, igualdad ante la ley, juicios en los cuales además todo mundo se somete a la ley, todo mundo, hasta el mismo gobernante se somete a la ley. La ley es lo máximo que debe ser establecida por la representación del pueblo. El poder va a dimanar del pueblo. Y eso es parte de las visiones de lo que sería la utopía. Son principios básicos que plantearon algunos filósofos en el siglo XVIII. Así es como debería ser una sociedad ideal. La utopía debería ser así. Bueno, aun cuando el motor de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos y los eventos que se van a dar posteriormente, también las independencias de América Latina van a tener ese mismo motor. Vamos a ver que de todas maneras pues va a haber muchos críticos en la época. Poquitos años después de estos eventos, de las revoluciones que se dan a finales del siglo XVIII, van a surgir unos personajes que son fruto de la época convulsa de las revoluciones y de la ilustración y esas ideas de utopía. Y sucede que también de la revolución industrial, porque al mismo tiempo que se presentan esos eventos, también se da la revolución industrial y entonces empezamos a ver fábricas. Hay un razonamiento que creo que es importante que tengamos presente. Con la Revolución Francesa va a presentarse en Europa una ola de privatizaciones, de quitarle los terrenos a los nobles. Los nobles eran dueños de las tierras desde hacía mucho tiempo, desde la Edad Media. Los nobles tenían gente que trabajaba ahí, gente que vivía ahí. Y ellos los nobles eran dueños de la gente, junto con dueños del territorio. Cuando viene la Revolución Francesa y cambia las cosas en unos ideales de utopía, también lo que van a hacer es privatizar, ¿verdad? Este terreno ya no pertenece al noble. Al noble hasta le cortamos la cabeza. Este terreno lo ponemos a la venta y alguien lo compra. Y entonces lo va a comprar una persona. Pero una persona que lo compra, por supuesto que no compra a la gente, porque entre otras cosas también es contrario a la utopía. No puedo comprar a la gente. Pero también eso trae consigo una desgracia para esa gente que fue liberada por esos procesos, porque al final ellos vivían protegidos, bien mal o regular, por el señor feudal, por el noble, y ahora sucede que llega un propietario y les dice, pues ustedes tienen que ir. No son mi pertenencia, pero además mi pertenencia es el terreno, váyanse, fuera de aquí. Y al mismo tiempo en las ciudades empiezan a dar las fábricas. Entonces esta gente desplazada de los terrenos va a llegar a las fábricas y algunos van a trabajar, pero hay tanta gente que quiere trabajar. Y empiezan a surgir las fábricas que hay mucha explotación. La gente que trabaja en las fábricas gana muy poco dinero, trabaja muchísimas horas y se va a dar pues el principio que originó esta revolución industrial. En Inglaterra va a pasar un proceso parecido, aun cuando ahí no hubo una revolución como la francesa, pues los temas se copiaron, se permearon y al final eso también pasó. Los terrenos hubo una reforma que al final también fueron vendidos y la gente también pasó lo mismo por esas situaciones. Aquí vemos estos personajes que vieron a la revolución industrial y sus consecuencias como algo trágico
y criticaban estos temas. Es que ven más la pobre gente explotada, niños trabajando, mujeres que si se embarazaban eran expulsadas de sus trabajos. Vemos, por ejemplo, la idea de que se presenta en el libro de Los Miserables de Víctor Hugo, que lo puedes ver en cualquier tipo de serie o de película que se ha hecho en una producción enorme de Los Miserables, en donde al final uno de los personajes, Fantine, es expulsada de una fábrica en donde ella trabajaba por una miseria. Y ella tenía que ganar ese dinero para sostener a su hija. Y bueno, pues al final es parte de la tragedia que se vive en la época, es una denuncia. Vean todo lo que está pasando. Víctor Hugo estaba denunciando las injusticias que se estaban presentando con esta revolución industrial. Y entonces, por supuesto, viene a ser también claro que eso pasa porque vienen atrás ideas desde la Revolución Francesa, ideas de justicia, de que la sociedad es buena, de que todo el pueblo debería de estar beneficiado por las condiciones nuevas de la sociedad, que sería una sociedad moderna. Entonces, esas ideas que trae Víctor Hugo, interiorizadas filosóficamente, al final vienen a darse con la realidad y es lo que provoca una denuncia, también como la que hace Charles Dickens en el cuento de Navidad o en la misma historia de dos ciudades o con Oliver Twist. Son denuncias que se hacen sobre la época y estos personajes lo piensan un poco más allá, no nada más lo denuncian, sino que proponen cosas. Vamos a hacer Saint-Simon o Robert Owen o Fourier van a proponer algunas ideas de utopía. Y esas ideas de utopía, pues van a hacer que ellos propongan algunas cosas. Van a proponer pues, que haya salarios más justos, que a la gente se le regule, que no haya injusticias en la sociedad. Particularmente me gustaría mostrarles uno de los proyectos, el de Robert Owen, que esto va a ser una ciudad que él va a fundar. Él va a fundar una ciudad que se llame New Harmony. Y esta ciudad, pues propone que la gente que trabaja en las fábricas viva aquí. Va a ser un lugar en el cual, por supuesto, van a vivir la gente en las fábricas, pero va a ser una especie de comunidad, comunitario. Todo va a ser de todos. Al final, todo el mundo vive en unas condiciones buenas, porque todo el mundo obtiene beneficios de la misma sociedad. Y bueno, pues lo que él hace es un experimento que va a realizar en Estados Unidos, va a comprar unas tierras y va a fundar una colonia, esta de New Harmony, y al final ahí va a meter gente que va a estar trabajando en las fábricas, pero que vive en condiciones más humanas, y que cree que eso sería el ideal en donde, bueno, pues vamos a hacer que el capitalismo que surge con esta revolución industrial, pues sea más noble, sea más bueno, pueda ayudar a la gente. Al final, esa propuesta va a tratar de repetirla en los años 30 del siglo XIX. Robert Owen la va a tratar de hacer en Inglaterra también. Y esas colonias van a fracasar. Al final no puede evitar que las fábricas caigan en injusticias, que también la gente no pueda ser tratada de manera igual, porque eso también sería una injusticia. Y bueno, pues al final esos desequilibrios dentro de esta misma sociedad va a hacer que este modelo fracase. Carlos Marx, a mediados del siglo XIX, propone nuevamente otra utopía. Una utopía que sería la utopía de la sociedad ideal. Considera que los personajes que acabamos de nombrar, Saint-Simon, Owen o Fourier o los demás personajes, están muy equivocados. Es que esto nunca va a funcionar. Proponen puras tonterías, proponen puros errores. Él termina diciéndolo con mucho desprecio, diciendo, pues es que el problema es que no se está resolviendo la causa de lo que está pasando. Y bueno, pues al final eso lo orilla a que haga propuestas muy complejas, junto con un trabajo alrededor, un trabajo filosófico muy interesante, muy importante a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel histórico. La aportación de Karl Marx es enorme, porque va a proponer una metodología de cómo estudiar historia, va a proponer un modelo económico, va a proponer un modelo político,
Y todo esto en función de una sociedad ideal que él propone que debería de funcionar y que además va a pasar por un proceso histórico, por un modelo económico y un modelo político que de repente va a poner un nuevo orden. Ese nuevo orden va a romper con todo lo anterior. Y es así como esa utopía se va a presentar nuevamente. En la propuesta de Karl Marx va a surgir de una utopía. Él propone que la sociedad a donde han llegado, que es una sociedad capitalista, va a originar una sociedad, un momento histórico llamado socialismo, pero no va a ser el último, sino que después eso va a traer nuevamente otros eventos que rompan con ese modelo y se dé el comunismo. Entonces, al final ese comunismo, pues por supuesto que se opone a las medidas parciales que resolvía el caso de Robert Owen, o que proponían los antimonianos, o que proponían algunos personajes de los socialistas que surgieron en el siglo XVIII después del siglo XIX, después de la revolución industrial. Karl Marx va a llamar a estos personajes socialistas utópicos, en donde dice es que están soñando. Y aun cuando el término aplicaría también para él, porque está proponiendo una utopía, pues él utiliza la palabra utopía como un desprecio a estos personajes. No, es que ese lugar nunca va a existir. Eso no va a pasar. Todo siempre va a fracasar. Y bueno, pues al final el trabajo de Karl Marx también está originado por una utopía. Y bueno, pues lo que vemos es que el modelo utópico ha sido un motor de pensadores. Ha sido un ideal tener una sociedad pensada, diseñada, que sea más justa, que sea más noble, que sea más integradora, que no sea excluyente, que dé libertades, que dé condiciones de igualdad, condiciones económicas que le permita a la gente ser feliz. Felicidad como uno de los motores de la sociedad. Entonces eso, pues al final es lo que ha originado a todos estos personajes a hablar acerca de un modelo político, a los revolucionarios franceses, a Marx, a los socialistas utópicos, a Tomás Moro. Entonces, al final, bueno, pues vemos esa condición dentro de lo que sería la utopía. Claro que viene a darse un fenómeno posterior a Marx, ya es prácticamente del siglo XX que yo quiero comentarles, que se llama distopía. La distopía precisamente sería lo contrario a una utopía. Pretende ser esa la acepción si queremos encontrar algún tipo de explicación. Pero vamos a tratar de entenderlo de una manera más clara, porque esa contradicción a lo que sería una utopía, pues eh, es difícil de explicar. Al final, algunos personajes critican diciendo, miren, hemos hecho cambios y hemos modernizado y hemos caminado al progreso. Podemos decir que el siglo XX ya es un momento de altísimo progreso en el cual han triunfado los ideales revolucionarios, se han impuesto modelos políticos más modernos, se ha permitido la participación de la gente, se han puesto leyes que pretenden ser más justas y se han discutido en parlamentos. Pero sucede que la sociedad sigue estando descomponiéndose y creando nuevos problemas que generan sociedades menos felices, menos justas, menos iguales, menos legales, menos ordenadas. Hemos provocado un problema con ese progreso. El progreso ha provocado que, lejos de acercarnos a la utopía, nos alejemos. Provoquemos una condición diferente, totalmente errada de lo que debería ser el ser humano. En ese sentido, tenemos algunos personajes que han hecho gran labor de pensamiento, de propuestas, de lo que sería esta distopía. Uno de los que nombraría es Aldous Huxley, de la primera mitad del siglo XX. Aldous Huxley, que además publica sus libros entre las guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y pues que describe en una novela una sociedad supuestamente ideal a la cual ha llegado la humanidad, pero que trae consigo una serie de contradicciones totalmente contrarias a la naturaleza, totalmente horribles. Y entonces, bueno, pues hace una descripción, por ejemplo, del nacimiento de los niños. Los niños van a estar naciendo como en una especie de fábrica. Ahí vemos una imagen en donde pareciera ahí una especie de probeta, un modelo
químico laboratorios que son los que controlan los nacimientos. Ya no se va a dar los nacimientos por una relación de amor o una relación en una pareja, sino que se va a dar bajo un modelo de trabajo, de laboratorio. Y entonces, bueno, pues al final también la gente, como no puede llegar a ser feliz dentro de su misma sociedad, porque ya pues tienen una dinámica ordenada, establecida, pero que al final los controla. Todo el mundo está siendo controlado, todo el mundo es inventariado, todo el mundo está dentro de una dinámica de progreso. Al final la gente dentro de su infelicidad va a tomar una droga, la soma, en donde va a estar tomando una droga provocada para que la gente se vuelva feliz químicamente, porque la sociedad no te está aportando ninguna felicidad. Es una de las grandes críticas del trabajo de Aldous Huxley en su libro El Mundo Feliz. Otro personaje, yo creo que es importantísimo, más importante que el trabajo de Huxley, es el trabajo de George Orwell en su novela 1984. En ella, él propone una sociedad moderna, una sociedad que ha prosperado y que ha logrado pues todos los triunfos del progreso y que al final trae consigo condiciones horribles, horribles. Toda la sociedad está siendo sometida por un gobierno que además los observa y los vigila. La sociedad es una sociedad vigilada. Como queremos orden y no queremos que se cometan delitos, todo el mundo está siendo vigilado por una cámara. Él lo describía en su libro. El libro de George Orwell fue escrito en 1948. Él le cambió el orden a los números para ponerle el nombre a su libro como un libro futurista. Y bueno, pues en realidad fue escrito después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, y ahí ya describe cosas que todavía no pasan en ese momento. Todo el mundo está sometido a un dictador. El dictador es impersonal, no se le ubica dentro de un personaje, sino que es una especie de partido el que dirige al mundo. Aun cuando había sido derrotado los nazis en la Segunda Guerra Mundial, describes que haber derrotado a los nazis no resolvió el problema, seguimos teniendo un grupo que domina. Los ministerios de gobierno son los que controlan a la sociedad y el mismo ministerio, hay un ministerio llamado el Ministerio de la Verdad, es el que va a modificar los periódicos y va a modificar los libros de historia para hacer una historia que le sirva al gobierno que está en ese momento. Y hay un personaje, Winston Smith, que se dedica a modificar esos documentos, precisamente para que ahora la nueva historia generada por ese personaje se acomode a lo que está haciendo el gobierno. El gobierno va a poner un nuevo orden en el cual la gente cambia su lenguaje. Va a hablar de una neolengua, le va a cambiar el nombre de las cosas. Ahora de repente tenemos que eh, llamar a la mentira verdad, a la guerra la debemos llamar paz, ¿no? Me parece que se adelanta Orwell a mucha visión de lo que está pasando en el mundo hoy, porque al final de repente tenemos neologismos, surgimiento de palabras nuevas en nuestra época, mucho más, de una manera muy ágil, que al final aportan cosas pues que ya les cambiamos el nombre y que ya estamos generando una nueva lengua, la neolengua. Y es una descripción que hace Orwell. Orwell describe una sociedad vigilada. Orwell describe una sociedad que cambia la historia. Orwell describe una sociedad controlada, una sociedad que no puede escribir, que no puede guardar sus memorias, no puede escribir nada, no debería, está prohibido tener papeles, plumas con las cuales pueda escribir cosas. Es una sociedad que además va a someter a un lavado de cerebro a mucha gente. Y además propone escenas horribles. Hay una escena en la cual unos niños van a denunciar ante el gobierno a sus papás porque discuten cosas que no es lo que piensa el gobierno. Y esas pasiones de visión de la sociedad que supuestamente critican porque nunca se les demuestra nada, va a provocar que llegue la policía del pensamiento, atrape a los papás y los desaparezca. Y los niños son condecorados como héroes, en donde al final pues están condecorados precisamente por haber denunciado a sus papás porque ellos creían que sus papás no pensaban lo que pensaba el gobierno.
y esa condición es verdaderamente trágica, terrible. Esta es una de las distopías descritas en donde dice, oye, si hemos ido buscando utopías, y sucede que hemos ido estando caminando hacia las distopías. Y bueno, pues para terminar, yo les quisiera decir dentro de estas reflexiones y dentro de esta plática rápida, para hablar de utopías y distopías, pues que estamos viviendo un momento muy trágico porque por condiciones vivimos un momento de genocidio, un momento de exterminio, un momento de desplazamiento de gente que ya vivía en una condición de pobreza, en un lugar que era un campo de concentración, que es la Franja de Gaza, y pues al final están sometidos a unos opresores durísimos. Y bueno, pues qué lejos estamos de lo que sería una utopía, qué cerca estamos de lo que sería la distopía. Hemos avanzado en el progreso y el progreso, ¿qué es lo que nos ha arrojado? Estas sociedades masacradas, esta sangre, estas carencias, porque además se viven condiciones terribles. Y bueno, pues precisamente esa era parte de lo que quería yo comentarles el día de hoy con nuestro programa de Mente Sana, hablarles de las utopías y las distopías y pues nada más dejar esa reflexión final dentro de nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias amigos, hemos llegado al final del programa y bueno, pues nos llevamos varias ideas. Yo creo que el modelo de pensamiento dirigido a la utopía debería también arrojarnos que debemos pensar cómo encaminarla, cómo blindar que esa idea pudiera funcionar y cómo hacerla patente de una manera democrática y que logremos libertades, no opresiones, que logremos justicia, no estas masacres y estas injusticias, estos desplazamientos, esta opresión, esta situación tan injusta, tan terrible. Y que cuando veamos estas injusticias, pues las denunciemos, porque además deberíamos estar pensando en nuestra fraternidad. Los principios que deberían guiarnos sobre todo son sociedades incluyentes, sociedades en paz, sociedades justas, sociedades con libertades, sociedades con derechos. Eso es la utopía. Y eso es lo que deberíamos estar buscando y eso es lo que queremos como seres humanos. Bueno, pues muchísimas gracias amigos. Nos estamos viendo la próxima semana en otro momento más de pensamiento en mente sana. Y bueno, pues agradecerles a ustedes su participación en este programa, invitarlos a que acudan a Historiadores, dale like a los videos, visita los programas cortos que la verdad es que tienen mucho interés, que son capítulos de historia muy interesantes. Y bueno, pues agradecerle en todo esto a Alma Besares en la producción, a Jaime Villarreal en la dirección del canal y a la revista Corpo Sano. Muchísimas gracias amigos, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego.